Pedro de Arrieta, originario de Real de Minas de Pachuca, hijo de don Juan de Arrieta y doña María de Encarnación, estuvo casado con Melchora de Robles. En 1702, él y su esposa compraron unas casas en la calle de Tacuba. En 1741, el arquitecto José Eduardo Herrera valuó una casa en la plaza de Santa Catalina Mártir, que había sido propiedad de Pedro de Arrieta. En el menaje de su casa había desde lienzos de pintura fina hasta muebles con incrustaciones, sin faltar tallas de santos de madera estofada. Debido quizás a alguna deuda contraída con el Santo Tribunal de la Inquisición, sus bienes fueron confiscados en 1734 y su fortuna se vio sensiblemente mermada. Tanto que al fallecer Arrieta, su viuda se vio precisada a pedir ayuda de costa a la Inquisición para amortajarlo, y por lo que el tribunal le otorgó 40 pesos para su entierro y misa. En atención a hacer notario las necesidades que esta parte expresa, haber ideado y acabado la obra principal de la Inquisición. Falleció en la Ciudad de México el 15 de diciembre de 1738 y seguramente fue sepultado en la Capilla de la Soledad de la Catedral de México, pues no solo fue ese el deseo que expresó en el poder para testar, sino porque además esa capilla fue donde tuvieron derecho a enterrarse los maestros mayores de la Catedral de México. Como arquitecto, desde temprano su carrera fue vertiginosa y plena de obras importantes. El 12 de junio de 1691, ya residente de la capital de la Nueva España, los maestros veedores del arte de la arquitectura examinaron de lo tosco a Pedro de Arrieta, lo que implica que, en teoría, Arrieta no fue autorizado para sus examinadores para realizar construcciones completas, sino solo lo que de ellas correspondía a lo tosco, es decir, la obra negra. Sin embargo, en realidad demostraría las verdaderas capacidades de Pedro de Arrieta. El 9 de febrero de 1691 fue nombrado maestro mayor del Santo Tribunal de la Inquisición. En 1695, 1696 y 1700 fue veedor del gremio de arquitectos y el 11 de abril de 1720 obtuvo el nombramiento de maestro mayor de la Catedral y del Real Palacio de México. En la carta solicitud que presentó al virrey Marqués de Valero para obtener este último nombramiento, Pedro de Arrieta declaró que también era maestro examinado de carpintero de lo blanco, oficio que puso en práctica en la factura de retablos. Gracias a ese documento sabemos acerca de las obras que llevó a cabo hasta el año de 1720. En palabras de Arrieta son: en 1696 realizó la pila funeraria de la reina Mariana de Austria, quien mandó levantar el Santo Tribunal de la Inquisición en el Templo de Santo Domingo, y de la cual se conserva un grabado. Como complemento de su informe de méritos, cabe hacer mención que el 18 de febrero y el 29 de mayo de 1699, al lado de los arquitectos Cristóbal de Medina, Diego Martín de Herrera y Diego Rodríguez, realizó el reconocimiento de la Catedral de México. Del mismo modo, el 23 de abril de 1700, Felipe de Roa, Juan de Cepeda, Diego Rodríguez y Pedro de Arrieta declararon haber reconocido el estado en el que se encontraban las acequias y calzadas de la Ciudad de México, así como del acueducto de Santa Fe. De 1701, Pedro de Arrieta llevó a cabo reparaciones en la iglesia de Santa Teresa la Antigua. La importancia de Pedro de Arrieta crecía. En 1703, el virrey de la Nueva España envió un mandamiento al cabildo catedrático
del Valladolid para que se prosiguiera con la construcción del símbolo de la catedral de aquella ciudad michoacana. Entre 1708 y 1710 construyó 3 casas en la calle de Montealegre de la Ciudad de México para el convento de la Concepción. Sin embargo, para el convento de la Concepción trabajó mucho más, pues entre 1708 y 1719 llevó a cabo la construcción de la enfermería, un jardín con su pila en un risco, puso puertas y ventanas en los dormitorios, reparó la cerca del convento dañado por los temblores de 1708, llevó a cabo obras en la torre y en la portería y en la capilla de Guadalupe, realizó el desagüe y el empedrado del convento, una sala de archivos y 2 celdas, abrió las atarjeas, hizo un albañal y repuso el envigado de la sacristía, rehizo las rejas de las ventanas de la portería y se coró bajo, así como de la reja del templo sobre la calle. En 1718, Pedro de Arrieta presentó un proyecto para construir un colateral para la sala de audiencias del Tribunal de la Inquisición. El retablo realizó y estuvo construido por 4 santos de bulto: San Pedro de Mártir, San Pedro Apóstol, San Pedro Arbúes y Santo Nuestro Señor de Belén. En las 2 entrecalles, los 2 espejos que donó el virrey duque de Linares. Las actividades desarrolladas por Pedro de Arrieta hasta 1720 debió ser mucho más intensa, pero en 1720 a 1738 todavía llevó a cabo obras muy importantes. En 1720 comenzó la construcción del convento de Corpus Christi, que fue inaugurado en 1729. En 1720 o a principios de 1721 realizó el proyecto para levantar la capilla de Ánimas. En 1725 edificó para la Catedral de México la habitación de los infantes dentro del edificio del seminario. Para 1731 presentó un proyecto para construir una lujosa celda en el convento de Jesús María, que debería tener 26 por 24 varas, un patio, oficinas, cocinas, 4 cuartos de mozas, despensa, escalera, segundo patio, corral de gallinas, una pila para agua limpia, horno, lavaderos y dormitorios capaces. Del 5 de diciembre de 1732 al 25 de diciembre de 1736 construyó el Palacio de la Inquisición. El 7 de diciembre de 1735 los maestros Pedro de Arrieta, Miguel José de Rivera, José Eduardo de Herrera, Miguel Custodio Durán, Manuel M. Juárez y Francisco Valdés realizaron nuevas órdenes del gremio de arquitectos para reglamentar su profesión. Uno de los capítulos más importantes de esta ordenanza es el que se refiere a la importancia y a la responsabilidad de su quehacer artístico. Finalmente, la última noticia que conocemos hasta ahora de una obra importante de Pedro de Arrieta se refiere al plano de la Ciudad de México pintado a óleo que hoy se conserva en el Museo Nacional de Historia. A continuación se presentan algunas obras con sus especificaciones y fechas de Pedro de Arrieta.